Vale. Toma uno. Ok. Bueno, vamos a plantear la ecuación de Dirac como primero se concibió, que es tal que así. Bueno, primero vamos a introducir el motivo de por qué se tuvo que introducir la ecuación de Dirac. Recordamos que de la clase de Klein-Gordon, la densidad de probabilidad no era proporcional a el módulo cuadrado de algo, sino que era proporcional a algo así. Parece, así. Y esto era más o menos algo parecido a la energía de la partícula por la parte cuadrada. Bueno, pero recordamos que esto de acá, que es la energía, en mecánica relativista, venía dado por esta ecuación. Y esta ecuación tenía soluciones de energía positiva, energía es más menos, y de energía negativa, por lo tanto, ya, bueno, a ver. Por lo tanto, ya no se podía interpretar esto como una densidad de probabilidad propiamente dicha. Esto era un problema y por este motivo principalmente se descartó la idea de que Klein-Gordon fuera una buena ecuación de onda relativista. Por eso mismo Dirac intentó introducir bueno, y el problema este viene básicamente porque en la lagrangiana del campo de Klein-Gordon aparece explícitamente una derivada de segundo orden. Así. Aparece este término. Entonces, la idea es que si hay dos derivadas en el lagrangiano, la energía no está acotada por abajo, sino que toma valores indefinidamente para abajo. Había que buscar una ecuación que tuviera la relación de la relatividad especial con primeras derivadas temporales. Y eso es lo que hizo Dirac. Y vamos a ver ahora mismo cómo se les ingenió para hacerlo. La ecuación de Dirac inicialmente, tomando por supuesto C igual a H barra igual a 1, es de esta manera, donde él cogió dos coeficientes, bueno, en realidad 4 porque estos son 3, alfa y beta, que no se le comió mucho la cabeza, pero dijo que eso tenía que ser, la ecuación de onda tenía que ser así. Dando por supuesto que se daba la relación para las funciones propias de esa ecuación. Tenía que ser de esta manera, de manera que cuando nosotros hagamos este operador dos veces, obtengamos esta relación de acá. Esto se dice que es una raíz de Klein-Gordon, en el sentido de que si yo opero este operador dos veces, debería obtener esto de acá. A ver. Bueno, pues lo que encontró es que si nosotros desarrollamos, tenemos el J de alfa I, alfa J. Vale, esto tiene que tener una I aquí. No, vale, sí, bueno.
Bueno, vale, espera, vamos a ir por pasos. Hasta acá. Esto, vamos a ir por acá. Y vamos a ir al espacio de momentos de la ecuación. Es decir, ahora vamos en vez de en X a estudiarlas en P. Entonces, en P tenemos que las derivadas menos esto y un menos. Vale, ahora sí. Menos I gradiente pasa a ser P. ¿Verdad? Así que obtenemos la relación en momento de esta ecuación, obtenemos esta relación. Obtenemos alfa P más beta M es alfa P. Beta M. Por lo tanto, vamos a desarrollar esto. Alfa y alfa J, y PJ, J más alfa beta M, alfa I, alfa y beta M, PI, más beta alfa I, M, PI, más y esto debe ser igual a el cuadrado más m cuadrado. Bueno, la única manera de que estas matrices, bueno, estos objetos satisfagan estas reglas esta regla de acá, es que el anticonmutador de alfa i con alfa i igual a delta j, de alfa i con beta igual a también a 0, 0 y que beta cuadrado sea 1. Bueno, con estas relaciones de acá obtenemos, con estas relaciones de acá podemos reformular la ecuación con gamma mu igual a beta i alfa i. Estos son las tres componentes, ¿no? Podemos reformular esa ecuación para obtener unas relaciones de conmutación similares y poder poner esto de una forma más compacta. Obtenemos esta regla que es el anticonmutador beta mu de gamma mu es igual a 2 veces menos 2 veces mu 1. Y esta es la métrica de Minkowski. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros vayamos a computar gamma mu y gamma nu, si hay una componente temporal, o sea, si tienen las dos componentes temporales, es 2 veces beta cuadrado. Entonces obtenemos un 1. Y cuando vayamos a computar, cuando vayamos a computar gamma mu con una de las componentes espaciales, vamos a obtener que tres variables que anticonmutan entre sí que podemos reordenar de la misma manera, por lo tanto son menos ellas mismas. Por lo tanto, todos los términos fuera de la diagonal son 0. Y cuando vayamos a obtener términos de la diagonal, cambiamos el signo por el hecho de haber conmutado una vez más las betas en la parte espacial. Bueno, y obtenemos esta relación que nos permite reescribir la ecuación de esta manera.
es una manera que es explícitamente invariante de Lorentz, por lo que vimos en la clase anterior, de que las gamma mu eran una base del espacio de Clifford que contenía al espacio de Minkowski y que cambiaban respecto al sistema de referencia cuando tenían un espinor cerca como un vector. Bueno, esto parece un poco chino, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahora? Hasta ahora, mira, la primera vez que me explicaron esto me pareció infumable, la verdad. O sea, es un rollo tremendo. Lo que se tiene que quedar es... Hay unas matrices que necesitamos porque si no, no podemos obtener esta relación de acá. Y la gracia es que vamos a tener esa relación sin necesidad de tener sin necesidad de tener la derivada segunda en nuestra energía. La energía no va a tener derivada segunda y por tanto vamos a obtener una carga que está una carga similar a la de la mecánica cuántica normal. Por lo que podremos trabajar con los estados de la manera usual, con la normalización normal. Ok, vale. Pero en este momento hay que revisar un poquito estas definiciones. Esta es la manera con la que escribimos la ecuación de Dirac con la forma de las matrices gamma, que ya hemos dicho que esto simula por la estructura de las matrices gamma la contracción de tipo Minkowski. Luego definimos el lagrangiano viene definido de esta manera para obtener esta ecuación precisamente. Y a su vez el hamiltoniano tiene una forma también en matrices gamma, donde aquí el phi palito es como si hiciéramos el complejo conjugado, de manera que si antes nuestros objetos eran matrices columna de números complejos, ahora van a ser matrices fila, o sea, la conjugada traspuesta, por esta matriz de acá, que cambia el signo de los dos últimos componentes. Es simplemente otra manera de expresarlo. Ok. Vale. Ok. Vale. Bueno, en este punto vamos a partir desde el proceso de cuantización que vimos en la clase de Carlos, donde primero necesitábamos encontrar una simetría, las simetrías generadas por H, P y Q, y en este caso también S, que es el número de momento angular, el de spin, que esto se saca del teorema de Nether. Eso va a ser un ingrediente necesario, pero lo más importante es que vamos a tener que expresar nuestro campo, todavía es campo clásico, en función de estos números. Cuando lo hagamos de P y de H, vamos a obtener esta descomposición, al igual que habíamos obtenido en la clase de Carlos. Vamos a obtener y más de P aquí hemos exigido que el campo esté expresado en autovectores de P o autofunciones de P y de H, donde el P se relaciona con H. Para un P tenemos... no, mentira, perdón. A ver... Sí, para un P tenemos E más y E menos. X cuadrado, P cuadrado, más M cuadrado.
nosotros habíamos reinterpretado en la clase de Carlos la energía negativa, que en algunas interpretaciones de algunos autores dice que es como ir al pasado, tal, una partícula que viaja al pasado. No sé si han visto la película esta Tenet. Es como que la antimateria va para el pasado y no sé cuánto. Bueno, pues la fumada esa viene de aquí. Y lo habían reinterpretado por un teorema que es carga, paridad y time reversal. Lo habían reinterpretado como partículas de carga opuesta y de momento opuesto también. Si antes teníamos P, ahora teníamos menos P. Y en el proceso pues ya no teníamos esa interpretación de el tiempo, de ir hacia atrás en el tiempo. Luego es como una reinterpretación, es la misma ecuación escrita de forma covariante, es decir, esto es un invariante Lorentz y esto también es un invariante Lorentz, por lo que las fases están relativistamente bien definidas, pero ahora este término de acá no tiene la interpretación de ser una frecuencia negativa de ir para atrás en el tiempo, sino que simplemente ha cambiado se cambiaba la paridad de P, o sea, se cambiaba la paridad de este término, de P pasábamos a menos P, y él representaba una carga opuesta respecto a nuestro número Q, que sabíamos que venía asociado al grado de libertad de varianza bueno, la simetría U1, que es básicamente que tú puedes cambiar la fase de este hamiltoniano, porque este va a sacarte un phi, una fase, y este te va a sacar la completa conjugada, entonces se van a ir. Y que la carga esta es lo que nosotros relacionábamos con la norma de este... Bueno, esto no estoy seguro ahora mismo. Vale. En este punto tenemos la descomposición en parte de frecuencias positivas y frecuencias negativas. Bueno, en base de funciones que se comportan bien ante estas magnitudes de aquí. Ahora, este objeto de acá es una representación de P y de S, donde S es el número de spin. Pero vamos a ver quién es este tipo de acá. Estamos todos muy intrigados y no sabemos quién es. Así que sabemos que tiene que ser una representación del número de spin por el teorema de Noether. Pero vamos a ver cómo lo hacemos eso. En principio yo he dicho aquí que es un vector de 4 componentes. Así que con eso y con un bizcocho vamos a ir tirando. Vale, en principio lo que van a cumplir las partes de energía positiva y negativa es la ecuación de Dirac. Ambos términos van a cumplir la ecuación de Dirac. Menos m en momentos. Ahora vamos a ir a mu menos m por y más elevado a no sé cuánto es igual a 0. Entonces, quitamos este factor de acá y nos quedamos con esta. Y nos quedamos también con justamente la contraria. Menos mu para la parte de acá. Tenemos mu gamma mu menos m y sub menos igual a 0. Vale, pues estas dos ecuaciones, si las formulamos de manera matricial, horrorosa, que no lo vamos a hacer aquí, por razones obvias, y redefiniendo los nombres, así en el espacio de momento. Vale, vamos a redefinir como U de P menos P como U de P. Ok, en principio estos son vectores de 4 componentes, los dos
que van a cumplir estas ecuaciones. Y si cumplen estas ecuaciones, vamos a ver que tienen estas soluciones. O sea, esta ecuación, pues quien la quiera resolver, la resuelve, lo animo, le compadezco, pero lo animo. Y las soluciones son estas. Decir también que, bueno, aquí denotamos sigma entre corchetes como que son componentes del espinor. Pero estamos escribiendo ya componentes del vector columna. U sub p es igual a mu más m partido. Esto es, bueno, primero escribo igual a m u sigma de 0. Eso no tiene que borrar. Vale, eso que es tal que está. Donde vemos que efectivamente, si queremos que cumpla la ecuación de Dirac, los espinores, aunque tengan 4 componentes, solo tienen 2 grados de libertad, que son este vector de acá. Este vector de acá tiene el componente 1, 0 y 0, 1. Y también tenemos para la antimateria, y bueno, decir que las matrices de esta sigma de acá salen de que estos de acá, cada bloque de aquí, es en realidad una matriz de Pauli. Para las componentes espaciales, los bloques que no están en la diagonal son efectivamente las matrices de Pauli, por eso salen las matrices de Pauli aquí en esta expresión de acá. Bueno, y vemos que son efectivamente después de escribir este tostón, si ustedes operan, verán las relaciones de ortogonalidad explícitas de esto. Lo importante es saber esto que voy a escribir acá. Que es ortogonalidad entre componentes diferentes. No, esto es 0, porque son ortogonales ambas partes. Y luego relaciones de completitud, de cierre, para las partes de materia y de antimateria. Y además, la parte que siempre va a aparecer en los cálculos cuando los hagamos, que es lo mismo. Así, con la notación de barra, haciendo referencia a que aquí hay una beta,
que multiplica al de la izquierda. Por U delta V igual a menos delta. Aquí está la gracia del asunto. Vale. Bueno, las relaciones de ortogonalidad se pueden ver explícitas en que este término de acá cambia en un signo el primer término de acá. Y cuando realizamos este producto, su mu, gamma mu, más n por menos de su mu, gamma mu, más n, este es 0. Y para el mismo, se da, si son la misma componente, es decir, si estos de acá no son ortogonales, este con este, este con este da 0, obviamente. Pero cuando estemos en la misma componente del spin, obtendremos que se nos irán mágicamente todos estos factores horrorosos y obtendremos esta relación de acá. Y a su vez, para la parte de antimateria, esta de acá. Ok, esto lo detallo un poquito más en los apuntes, pero creo que no merece la pena seguir hablando de esto en esta clase. Así que vamos a escribir hasta ahora cómo tenemos nuestro campo en función de las funciones que nos gustan a nosotros, que son las que son autofunciones o representaciones de las simetrías de nuestro problema. Hasta ahora tenemos phi una constante de normalización en la que no vamos a entrar ahora mismo. Estaremos luego sumando sobre las componentes del spin ok. Tardamos cuando lo escribimos. Entonces ya vemos perfectamente cómo tenemos nuestra parte de frecuencia positiva, frecuencia negativa, espinor de materia, espinor de antimateria, correspondiente a frecuencias negativas. Recordemos que era mu, beta eta más m, ¿no? Esto es lo que correspondía acá, así que las energías de este espinor eran las negativas. Y luego unos factores adicionales que son los que nosotros promoveremos a operadores a la hora de cuantizar. Esto de acá tiene que ser un escalar, y esto de aquí vive en el espacio espinorial, que si es un espacio de Hilbert, aunque sea un espacio de Hilbert, no es el espacio de Hilbert cuantizado, por eso tiene una normalización aparte que tiene que ser tenida en cuenta. En algunos casos verán en bibliografía diferente definidas las relaciones de completitud no a 1, sino a lo mejor a m, a lo mejor a e, a ep, delta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de la manera en la que nosotros vayamos. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Nosotros recordamos en el campo de Klein-Gordon, del que habíamos hablado en la clase de Carlos, teníamos una relación parecida con una n. Y habíamos encontrado que para que este objeto de acá, que vemos que es un d cubo, no un d cuarto, bueno, el d cuarto es invariante Lorentz porque
transforma con, a ver, este objeto de acá es invariante de Lorentz. ¿Por qué? Porque cuando le hagamos una transformación de Lorentz, tenemos que hacer la jacobiana, y la jacobiana es básicamente esto de acá. Y esto de acá es igual a 1. Por lo tanto, un elemento de integral cuarta es invariante de Lorentz. Al igual pasa con P. P4 es invariante de Lorentz. Pero P3 no es invariante de Lorentz. Así que para que fuera invariante de Lorentz, el elemento, y que esto fuera una representación válida de un objeto que vive en el espacio de Minkowski, la n tenía que ser algo como 2pi cubo 2e del factor que sale de esta de p. Cuando hacíamos una transformación de Lorentz se iba con este de acá. De manera que para bosones lo que obteníamos es una relación donde nosotros teníamos que hacer estos corchetes así. Esto, si todavía no hemos cuantizado, imagínense que son todavía corchetes de Poisson, pero que lo que nos sale aquí tiene que cumplir, que esto no se dice lo que es anterior, pero lo digo yo ahora, tiene que cumplir esta relación. Vale. En el caso de los fermiones tenemos que tener en cuenta también la normalización que hayamos escogido de nuestros espinoles. Por lo tanto, nos va a salir, cuando hagamos las relaciones de conmutación o lo que sea que haga, nos va a salir un factor adicional NF de normalización de los espinoles. En este caso, esto saldría de aquí, NF delta. Y aquí también NF delta. Bueno, en este caso NF, pero vamos, que es la constante que hay aquí. Para lo que nosotros hemos escogido, que es simplemente normalizarlo todo a 1, es simplemente el factor que nos aparece aquí, va a ser simplemente este. P cubo 2EP con la raíz. Vale. Bueno, en este sentido, bueno, creo que pequé un poco de ingenuo, porque está este factor y otro factor si nosotros redefinimos, o sea, con ese factor de ahí, vemos que aquí sería el cuadrado, entonces la única posibilidad es que si NF es 1, nuestra K sea 1, es decir, para nuestro corchete de Poisson tengamos la unidad igual a o sea, el conmutador de los modos igual a la delta. Para otro factor de normalización, o sea, en este sentido, este es bueno para los estados cuánticos porque los modos ya están normalizados, digamos, pero es malo para eso, porque eso creo que no es invariante de Lorentz, el elemento de volumen. Sin embargo, si nosotros obtenemos n igual a esto, 2EP, 2pi cubo, aquí nos sale un 2EP, y en ese caso estos modos no están normalizados a nivel cuántico, pero eso sí que es invariante de Lorentz. Pero bueno, eso es un comentario pues, que tenía escrito aquí, y ya que me pegué el burro de mirarlo para decirlo, pues lo digo y punto. Aunque no sirva para mucho ahora mismo. Vale. Bueno, vamos a quedar con este. Este es el bueno. Entonces vamos a decir, vamos a cuantizar. ¿Qué pasa cuando nosotros cuantizamos? Bueno, pues nosotros la cuantización que conocemos de toda la vida no, desde la clase de cuantización, es que nosotros cogemos los Poisson brackets, los llevamos a conmutadores y las variables las llevamos a operadores donde
todo el palique que dijimos de que distinguíamos diferentes posibilidades de cada contexto de la física de tal, si el campo estaba en un modo cual, pues era de... Bueno, eso. Las simetrías las llevábamos a operadores, que eran buenos operadores para describir el estado de nuestro sistema, y luego la función de nuestro sistema la llevábamos en ese punto, todo eso que dijimos, y que estamos dando como por entendido ahora con esta descomposición. Nos va a llevar a una conclusión errónea en el caso de la ecuación de Dirac. Y es que si nosotros llevamos phi de x a phi, bueno, pongo x, pero aquí se entiende que es un cuadrivector xt. Vale. Y llevamos phi x a operador pi x. Y por lo tanto, teníamos la relación de conmutación dado por los colchetes de Poisson antes, ¿no? De phi era igual a i delta, era igual a delta de x menos prima, esto es x prima, que eran, esto es Poisson bracket todavía, y eran una delta a igual tiempo, se dice, es decir, esto es una relación que se cumple clásica para los campos cuando el tiempo de x y de x' es el mismo que de x. Es decir, están en un sistema de referencia los dos puntos simultáneos. En otra forma de Lorentz, que pues, sí, básicamente los ponga que están al mismo tiempo, o sea que son simultáneos. Vale, esto lo llevamos a un corchete de... cuando lo cuantizábamos, pues, bueno, cuando lo cuantizamos, vamos a hacer que estos son los conmutadores, estos son los operadores, aquí sale una i, y obtenemos o sea, esto nos imbuye dentro de la representación que hemos hecho Lorentz invariant en esta relación. Más o menos. Aquí distingo que es modos positivos y negativos, ¿no? Un P dado y una polarización del spin a P', P', beta, más o menos. Vale. Esto es igual acá por delta de delta de más. Bueno, esto se entiende que es como para modos positivos y negativos, ¿no? Ok. Esta era la relación que nosotros teníamos del álgebra de operadores para nuestro espacio de Hilbert con la regla de conmutación. Y recordamos que nuestros estados, bueno, ¿cómo van hasta aquí? ¿Hasta ahora? ¿Están pescando? Yo estaría pescando. Sí están pescando. A ver, hablen ustedes un poquito, a ver, ¿qué es lo que han entendido hasta ahora, por ejemplo? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Yo estoy haciendo esto porque estas relaciones de conmutación me van a decir lo que es la relación de completitud de mi espacio, es decir, cómo los autoestados del campo son ortogonales entre sí. Esta delta lo que dice es que autoestados con polarizaciones del spin diferentes, si es de materia y antimateria, claro, y de momentos diferentes son ortogonales. Y a su vez, esto de acá nos da la constante de normalización que tiene cada estado por sí solo. En el problema del oscilador armónico, recordamos que esa constante era... bueno, que había que añadir una constante de normalización a los estados adicionales. Pues creo recordar, si no me equivoco, que aquí no. O sea que con esto obligas a que los estados del campo sean ortogonales, efectivamente. ortonormales. Si nosotros tenemos P y P, ¿esto qué es? Una delta, ¿no? Sí. P'. Esto es delta, T, P, P'.
C. ¿Y por qué? Nosotros vamos en esta interpretación, esto es el estado de mínima energía, luego aquí A. Esto es como rollito oscilador armónico, ¿eh? A daga, 0. ¿Y este tipo de aquí quién es? Pues esto es delta, bueno, esto P, ¿no? De P menos P' menos 0A 0. Este tipo de acá aniquila este tipo de aquí y este tipo de aquí aniquila este tipo de aquí. O sea que esto es 0 y esto es la relación que tenemos. Entonces, se pueden expresar los autoestados de nuestro campo en función simplemente con las reglas estas de acá, de conmutación. O sea, nosotros vemos que es como el álgebra de conmutación de los operadores del campo, pero realmente son las reglas de ortogonalidad, bueno, ortonormalidad mejor dicho, de los estados propios del campo. Bueno, y esto nos hacía un espacio que se llamaba espacio de Fock, en el que teníamos para cada momento y para cada número bueno que habíamos definido de H, P, Q y S. H, P, Q y S que sacábamos del teorema de Gödel, teníamos para cada uno de estos un vector asociado, propio del campo. ¿Por qué está plantando ya esto? Porque eso de ahí nos dice cómo son las relaciones, o sea, obteniendo eso ya sabemos cómo son todas las relaciones entre los vectores propios de esta representación, de la cuantización. Vale. Problema. Bueno, y nuestros estados, ¿se acuerdan qué eran? Pues nuestro espacio de Hilbert era generado por, primero, el vector de mínima energía, que eso era aparte, por el espacio de Hilbert de una partícula, más el espacio de Hilbert de dos partículas, por el espacio de Hilbert de dos partículas, simetrizadas en este caso, porque también esta descomposición, al tener reglas de conmutación, nos daba que las partículas estaban simetrizadas. Bueno, y así en adelante, vamos, que podíamos tener, por ejemplo, dos partículas en el mismo momento y podíamos llenar como tener definidas partículas con un mismo momento. Bueno, pues si nosotros dejamos esas reglas de conmutación, esas reglas de cuantización tal cual están, lo que le va a ocurrir a la energía es, operando un montón de rollos que no le interesan a nadie, tenemos que la forma de la energía es esta. Pi, Q, por sumatoria en S, de P, A, S, menos EP, B, S, B, S, P, P. Vale, donde vemos que aparece un signo menos explícito, aquí ya hemos hecho el cambio de A menos pasa a ser B conjugado porque queremos que sea de la carga opuesta y tal, que eso no lo habíamos puesto ahí explícitamente, pero ya está puesto. En esta forma quedaría así. Quedaría B daga. P, de P, claro. Hemos hecho ya ese cambio que era necesario para obtener para obtener una correcta descomposición, dado el teorema CPT, descarga, paridad y time reversal, que eso era necesario al principio. Y no lo puse explícitamente, pero ya lo doy por explícito. Dada esta descomposición que tenemos ahora mismo, nuestro operador hamiltoniano viene descrito de esta manera. Y vemos que no está acotado por abajo, es decir, hay términos de energía negativa que pueden aparecer y pueden ser creados cada vez con menor energía. ¿Qué va a dar esto? Que no podemos definir un vacío consistente. ¿Por qué? Porque el vacío lo definimos como el estado que es aniquilado por todos los operadores, pero con el estado B esto no es aniquilado, siempre existe un estado de menor energía
para un vacío definido. Entonces esto no es posible. Bueno, y además tiene que ver con unas cosas que se llaman las inestabilidades de Ortogradski, que no vienen a cuento, pero que también se definen en campos clásicos, el tener un hamiltoniano acotado por abajo. Vale. ¿Qué se hace? Para solucionar esto, decimos, ay, pero es que sería ideal que estos dos tipos de acá, bueno, y decir también que, bueno, que estos dos tipos de acá anticonmutaran, ¿no? De alguna manera, y así me quedaba esto bonito, ¿no? Que se quede este con la daguita aquí, o sea, que es como el operador número, ¿no? De cuántica, y aquí se queda un más, vale. Pues lo que hay que hacer precisamente, no por este motivo tan chorra, sino por motivos más profundos en los que no voy a entrar aquí porque la cagaría seguramente. Pues lo que hay que hacer es, en vez de relaciones de conmutación, damos relaciones de anticonmutación. ¿Podemos hacer esto? Sí, nos da una representación igual, porque depende de los mismos números, los buenos números cuánticos dados por las simetrías de Nether. Y aunque no tengamos reglas de conmutación, tenemos reglas de anticonmutación que nos dan un álgebra diferente con un tipo de estado asociado diferente. Vimos antes que los tipos de estado venían asociados al álgebra que nosotros pusiéramos de nuestros operadores. Ahora vamos a tener un álgebra distinta, pero no pasa nada. A nosotros no nos asusta esto, no tendría que borrar esto, pero bueno. Vale. Ahora vamos a decir que esto lo vamos a denotar así como anticonmutadores. ¿Ahora es? ¿Cuánto llevo hablando? Casi las 4. ¿Qué? Casi las 4. O sea que llevamos como 40-50 minutos hablando. Sí. Bueno, pues seré breve entonces. Ok. Bueno. Aquí vamos a hacer. Aquí tenía esto más. Ese prima. Esto componente S prima. Y aquí la. Ahora tenemos reglas de anticonmutación. ¿Qué significa eso? Si el conmutador de A y B es AB menos BA, el anticonmutador, bueno, que ya lo di, como que ya lo sabían para las matrices gamma, pero bueno, lo voy a explicar otra vez. AB más BA. Esto, cuando es igual a 0, se tiene implícito como que las matrices o lo que sea esto anticonmutan, es decir, que esto es menos esto. Vale. Obtenemos esa relación. Con esta relación obtenemos esta otra relación. S más menos. Más menos. Prima, S prima. Acá. Pongo la K todavía como si fuera el factor de normalización, ¿no? Pero S y S prima, delta de P menos P prima. Vale. Y el hamiltoniano asociado, dada esta descomposición de operadores, bueno, aquí he puesto esto más menos, ¿no? Pero es como si tuviéramos A y B, ¿no? Esto delta de más menos. Bueno, lo voy a poner bien. Bueno, y todas las que no están aquí son 0, básicamente. Para no escribirlas todas, que me acabo de dar cuenta que son más de las que iba a escribir en un principio, todas las demás son 0. Y con esta forma obtenemos la forma del hamiltoniano, ahora sí, acotada por abajo.
expresiones de la energía de ESP, ASP más B ESP donde aquí vemos cómo obtenemos operadores números para como la materia y para la antimateria. Pero ¿qué ocurre? Que ahora nuestras variables no conmutan, ya anticonmutan. Eso nos va a dar una estructura del espacio Hilbert completamente diferente, porque estas relaciones de conmutación en realidad son relaciones de cierre de los estados o de los autoestados de nuestro campo. ¿Qué va a pasar? A grandes rasgos, lo que va a pasar es exactamente lo que voy a decir ahora. Vamos a imaginarnos que tenemos un solo modo con esta regla de conmutación. Esto, luego de 0, B larga, por 0. Básicamente estamos diciendo que si nosotros, podemos definir el vacío porque es el operador que aniquila, o sea que es el estado que aniquila cualquier operador de destrucción, y con el operador de creación sobre este estado definimos el estado 1, ¿no? Pero si nosotros ponemos otra vez B daga sobre el estado 1 es igual a B daga sobre el estado 0, y B daga anticonmuta con B daga, luego esto es igual a menos B daga sobre el estado 0. Pero es que es un estado que es igual a menos el mismo, luego este estado es idénticamente 0. Estamos en un espacio que solo tiene dos vectores, es decir, el espacio de alfa 1, 0 más alfa 2, 1. Ya está, nuestro espacio es Hilbert. Increíble. Bueno, pues ahora lo que va a pasar para nuestro espacio es algo muy similar, lo que todos los modos posibles de nuestro campo van a ser del estilo, van a ser algo rollo CP, ahí. ¿Habéis diseñado bien la forma de electricidad? ¿Qué me cuentas? Esta es la forma que va a tener cualquier estado fermiónico de... Bueno, esa es la forma que va a tener cualquier estado fermiónico del espacio, claro. Bueno, multiplicado, no lo he puesto, pero por sus correspondientes espinores, ¿no? Aquí hay un U, aquí hay un U, PS, y aquí hay un V, PS. Vale. Bueno, en este punto ya solo queda hablar un poquito de la pinta que tienen el resto de operadores importantes en para los fermiones, ¿no? Para el campo de Dirac, más concretamente. Ya vimos H, ¿no? Y P se escribe igual, pero en vez de EP pones P. Nos faltan Q y S. Bueno, la Q que viene de, en realidad viene de
la corriente de Noether asociada a la simetría U1, que es básicamente la densidad de carga, y luego la corriente de la carga, esto, y la carga, y precisamente la carga era la integral en el espacio de ρ. Vale, y este tipo de acá es exactamente esto de aquí. U Vaya, recuperamos la forma de mecánica cuántica normal. Lo que veníamos diciendo, básicamente. Y decir que el operador, el cuadrivector corriente asociado a 1 se escribe así, que eso es importante. Se escribe así. Y esto nos podrá decir Mario que es un vector en el espacio un vector del espacio. ¿Por qué? Porque sabiendo que las matrices gamma cumplían la álgebra de Clifford y los espinores tienen unas ciertas reglas de transformación respecto a transformadas de Lorentz, pues se ve que esta magnitud de acá transforma no como un espinor, sino como un vector. Cuando hay una matriz de transformación de Lorentz. Por lo tanto, es un cuadrivector, efectivamente, como tiene que ser. Bueno, está hecho para que sea así. Bueno. Y luego, decir que para las transformaciones de Lorentz, porque bueno, recordamos que el H y P eran los generadores del grupo de Lie asociados a las traslaciones temporales y espaciales. Luego S era asociado a las transformaciones de rotación, que era el spin. Y luego tenemos la Q, que es la simetría 1, que es otra simetría de la propia teoría. Entonces, la forma que tiene S es efectivamente así. O por lo menos en este contexto con los espinores que nosotros hemos definido. ¿No? El generador J de las rotaciones en el espacio espinorial se escribe así. Donde esta es la parte de cantidad de rotación angular orbital, y esta es la parte intrínseca, que es el spin. Y esta matriz de aquí, que es una forma bilineal dentro del espacio de Clifford, igual que este tipo es una forma lineal en el espacio de Clifford, este tipo es una forma bilineal. Que bueno, pues de la charla de Mario, seguro los apuntes de Mario queda claro. Algún día lo subiré. Algún día lo subirá, sí. Un medio de las matrices de Pauli. Al final usaste la notación que usé yo, Esta. No, la de la forma lineal. ¿Te acuerdas que discutimos que era un sigma? No me acuerdo. Bueno, esto es una forma bilineal y tal, y se ve efectivamente que es, pues para las componentes que tienen que ser de spin más un medio, es esta de acá, con spin más un medio, y con las componentes de menos spin un medio, es esta de acá. Bueno, esto está cogido con pies puntillas porque depende de la representación que hayamos definido antes. A lo mejor para la representación que elegí yo no es exactamente así, pero bueno. El campo dirá que es un lío en ese sentido. Lo que hay que aprender es a utilizar las reglas de Feynman, que es lo que nos explicarán Jose y Zenaide, y con eso pues vamos andando. Y ahora, son las 4:10. Yo tenía preparado también hablar de los propagadores, que les van a hacer falta a Jose y a Zenaide, entonces podemos ponernos 10 minutitos más o 15 más y hablar de los propagadores.
o hacer otra clase independiente y hablar solo de propagadores antes de la clase de la semana que viene. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, si no están muy cansados. Sí, vamos a los propagadores. Pues venga. Vamos a borrar. Les prometo que no tardaré tanto. Bueno, ¿qué es un propagador? Nosotros ahora tenemos que estudiar cómo evolucionan las amplitudes de probabilidad en los distintos estados de nuestro campo. Y eso va a venir dado por una magnitud que va a ser una amplitud de probabilidad que llamamos propagador. Los propagadores son formalmente funciones de Green. ¿Qué es una función de Green? Una función de Green dado un operador lineal D y una función phi de x que cumple esta ecuación diferencial es una función que aplicado al operador D sobre G que tiene dos variables es igual a la delta x menos y. ¿Por qué es importante esta función? Porque la solución general de la primera ecuación viene dada por la integral en y de g x menos y de f de y. Y esto podemos ver que es una solución porque cuando nosotros hagamos precisamente esto aquí y esto aquí, que va a entrar dentro, esto va a entrar aquí, este de aquí es una delta y nos va a quitar la integral y por tanto cumple trivialmente la ecuación. Vale. Ya sabemos lo que es una función de Green. Funciones de Green que sabemos, por ejemplo, el problema de Poisson. El problema de Poisson, vamos a ponerlo en el electromagnetismo. La función de Green asociada es 1 partido por 4pi x menos y. Y por lo tanto sabemos que la solución general del potencial es igual a la integral de ρ partido por, menos ρ partido por 4pi epsilon 0 x menos y de y. Depende de y. Esto es en x. Vale. Ya sabemos lo que es una función de Green y ya las hemos visto en otros contextos. En mecánica cuántica, los propagadores, véase x', t', xt, que es la amplitud de probabilidad de ir de x en el tiempo t a x' en el tiempo t', es también una función de Green. K de x', xt. Es también una función de Green. Y en nuestro contexto, digamos, en espacio de Hilbert, de una partícula se escribe así, tal cual. Y para nuestro contexto, en el que el espacio de Hilbert son autofunciones del campo, podemos escribirlo así. Esto significa un vector, que es una combinación lineal de modos G, es igual a 0 y G el operador de creación del modo G y el operador de creación de la combinación lineal del modo F. Esto de aquí es la función de Green básicamente nuestra amplitud de probabilidad, ¿no? Pero que la podemos ver como el propagador de ir del modo F al modo G. Ok. Bueno, nosotros queremos darle la interpretación de que phi daga phi x son operadores que o bien crea una partícula en x o destruye una antipartícula en x.
Y este de acá crea una antipartícula en X o destruye una partícula en X. Completamente lo opuesto. Pero dependiendo de quién sea este tipo de acá, si este es materia, pues sabemos que este tipo nos va a crear o a destruir, ¿no? Y si es antimateria, pues nos va a crear o a destruir correspondientemente. Nos podemos crear una función de Green custom que sea esta. G de xy sea de xy que se llama adelantada, bueno, se llama retrasada, bueno, es un follón. Teta de x0 menos y0 Bueno, decir que estamos trabajando ahora mismo con bosones, en el sentido de estos phis indican que son bosones, ¿no? Porque si fueran fermiones aparecerían luego, cada vez que conmutemos esta historia, aparece un menos y tal. Vale, hemos puesto una teta aquí porque es un detallazo que las partículas no viajan al pasado. Entonces, es una partícula que, si bien nos crea una partícula en Y y nos la evoluciona hasta X, donde primero pasó Y y luego pasa X, también nos destruye una antipartícula en Y y nos crea una en X. Entonces, es una función de Green, pero no es completamente satisfactoria porque las partes de la contribución de las antipartículas no se va a ver reflejada en esta función. Entonces, ¿qué hizo Feynman? Feynman hizo una función de Green diferente que se llama, bueno, que yo la escribí así, pero bueno, se pone x menos y porque es invariante ante traslaciones y por tanto el argumento tiene que ser x menos y, pero bueno, esto es igual a θ, x, vale, voy a poner aquí x' x0 menos x0' por c de phi de x phi larga de x' c más, esto es como las partículas yendo hacia el futuro y esto es las antipartículas yendo hacia el futuro. Y esto se denota como el orden temporal de x. Vale, esto es las partículas yendo hacia el futuro. Piensen que esto de acá, en la descomposición de nuestra función, nos va a matar los modos negativos, es decir, la antimateria, esta función de acá. Y esto de acá nos va a matar los modos positivos, la contribución de la materia. Entonces, esto de acá, que es time ordering, es todas las contribuciones de materia y antimateria avanzando hacia el futuro. Dime, Mario. Eso es una Q. ¿Qué es una Q? La función que te mata luego. Esto es una G. ¿Y qué? No, la primera cuando decía. ¿Esto? Ahí sí. No, es la función escalón. Bueno, esta es la Ah, función escalón. Era eso, si era una Q o la función de Heaviside, pero vamos, sí. Sí, bueno, Heaviside. Que la escalón se llama, o por lo menos eso es lo que hacemos en estadística, ¿no? Sí, para sí. definir los gestos hipercanónicos hacemos eso. Correcto. Bueno, la función de Green del colectivo bosónico va a cumplir lo que es una función de Green, es decir, la ecuación esta de acá. ¿Y cómo es la ecuación esta de acá? La ecuación esta de acá no es otra cosa que derivada temporal segunda menos laplaciano más m cuadrado, el operador de Klein-Gordon, sobre nuestro propagador de Feynman, o función de Green de Feynman, es igual a I menos I
por la delta por la delta cuarta de x menos y. Bueno, nosotros podemos tener esta ecuación y decimos, bueno, pues ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo se resuelve cualquier función de Green? Utilizando otro método que no sea funciones de Green, es decir, transformada de Fourier. Decimos, pasamos al espacio de Fourier toda la ecuación, es decir, integramos por d de p cubo e elevado a menos tanto, bueno, lo que sea, ahora se verá explícitamente. Y obtenemos esta relación, e cuadrado menos p cuadrado más m cuadrado sobre la transformada de la función, es decir, el propagador de Feynman en momento es igual a i. Esto es la unidad en el espacio de Fourier, ¿no? Vale, entonces, nosotros somos físicos, ¿no? ¿Qué hacemos los físicos? Despejamos, obviamente. ¿Qué va a pasar aquí? Que nuestra G va a quedar de esta manera. Es decir, nuestro propagador en momento. Piensen que el propagador normal solo es la transformada de Fourier del propagador en momento, así que obtener el propagador en momento es lo más importante realmente. Obtener el propagador en momento nos va a dar que la G de f igual a p más otra cosa que i partido por e cuadrado menos p cuadrado más m cuadrado. Y aquí tenemos dos polos, e igual a más menos r cuadrado, es decir, los polos es cuando se dice que se cumple la relación relativista, que se dice que están en masa. P cuadrado más m cuadrado. Es decir, nosotros tenemos en el plano complejo, cuando hagamos la transformada, lo que vamos a hacer es hacerle esto. Menos ip x menos y de cuarta de p partido por 2pi. 2pi cuarta, en este caso. Vale, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer acá. Esto va a ser nuestra función de Green, de Feynman, x menos y. Más i p x menos i por 4, 2pi cubo de p. Vale. ¿Y qué va a hacer? Que esto de aquí vamos a tener que hacer un contorno para no pasar por los polos de esta función. Los polos están aquí y aquí. Esto lo definimos P, esto vamos a decir que es P0. P0 como el cuadrimomento, 0, pues esto es P. Si esto es P0, y estamos integrando el P0, vamos a tomar un contorno complejo para integrarlo. Con el teorema de los residuos, ¿no? Entonces más EP, esto es menos EP. Vale, pues va a resultar que el contorno que nosotros usemos va a determinar el orden temporal de las funciones de Heaviside, porque las funciones de Heaviside salen precisamente de integrar este tipo de acá. Y la elección del contorno nos dice si la función de Green va a ser retardada, ampliada, no sé qué, no sé cuánto. Así que el contorno que se usa es el contorno de Feynman, que es ir por abajo en EP, en menos EP, y por arriba en EP. Y luego volver para acá. Si evaluamos esta integral así, obtenemos el propagador de Feynman. Vale. Normalmente lo que se hace no es esto, sino que se hace el truco de Feynman. Cualquier cosa puede salir llamado el truco de Feynman en este sitio, ¿no? En el que pasamos este rollo de los polos estos raros, elegimos un contorno de integración suavito, tranquilito, y lo que hacemos es que movemos un poquito los polos, más i epsilon. Este más i epsilon va a hacer que las raíces no estén ahí, sino en más menos
menos más epsilon i. Estas van a ser nuestras nuevas raíces. Y van a estar aquí y aquí. Entonces, es lo mismo, pero se toma luego y epsilon a 0. Vale. De manera que la integral esta que tenemos que hacer nos va a quedar esto. De P0 de 2pi es menos i p x0 menos x'0 partido por P0 menos p más i epsilon P0 más p menos i epsilon. Bueno, pues de esta elección de signos de acá nos sale los saltos estos de estos escalones, evaluando esto, que ni lo he hecho, sinceramente. Pero bueno, solo decirlo porque es un comentario importante porque se ve en todos lados. Y bueno, ¿qué va a pasar con nuestros fermiones? Nuestros fermiones, estamos hablando de bosones todo el rato. ¿A quién le importan, no? Vamos con los fermiones. Para nuestros fermiones, la función de Green va a cumplir la ecuación de Dirac. Va a ser la función de Green de la ecuación de Dirac. Pero la ecuación de Dirac no es solo sino un divisor de la ecuación de Klein-Gordon. Vimos ya que P gamma menos m cuadrado era P cuadrado más m cuadrado. Más m cuadrado menos m cuadrado. Menos m cuadrado. P cuadrado menos m cuadrado. Es decir, nosotros podemos construirnos un análogo para fermiones utilizando ya la que teníamos que nos trasladaba la materia para adelante y la antimateria para adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si nosotros tenemos y gamma mu delta mu menos m, esta va a ser la función de Green de los fermiones, f de x menos i igual a i delta d. Bueno, esto es bueno, aquí dos componentes, es un bivector en el espacio de espinores, ¿no? S', ¿no? Pero vamos a obviarlo por simplicidad. Pero eso, que tengan en cuenta que S tiene componentes de espinor a espinor, o sea, de componente de espinor a componente de espinor. Pero que no nos interesa ahora mismo, la verdad. Delta de x menos i. Vale. Pues es tan fácil como irnos otra vez al espacio de momentos, que es lo que sabemos resolver, y decir que esto es gamma mu de mu menos m, S f igual en p, y esto es igual a i. ¿Vale? Pues hacemos otra vez el mismo truquito de antes, pero sabiendo que esto al cuadrado es igual a bueno, que i lo podemos ver así. I es igual a P mu gamma mu menos m mu gamma mu menos m partido por P cuadrado menos m cuadrado más i epsilon. Ok. El i epsilon, pues, como si no estuviera, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pues sacamos este tipo de aquí. Y decimos que esto de acá va a ser nuestra función de Green en el espacio de momentos para los fermiones. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vayamos a hacer esto, vamos a manchar ya toda la pizarra, ¿no? A ver, acá. Nosotros vamos a hacer esto. Y gamma mu, delta mu, menos m, por esta integral. La integral de cuarta en p
esto de aquí. Partido por p cuadrado menos m cuadrado más i epsilon. P menos i p x menos. Ok. Pues esta de aquí es nuestra función de Green. Y esto, bueno, y esto, por la relación que escribí antes de lo que estoy borrando ahora mismo, esto es igual a esto. Vaya, pues mira, este de aquí entra actuando sobre posiciones, actúa sobre este, me saca un tipo igual que este, pero esto sobre esto no es otra cosa que i. Entonces, la i cuando la integro en 4 esto, y divido por 2 pi cuarta, me da la i. Ok, lo hicimos bien. Bueno, aquí la i, vale. Entonces, este tipo de acá es que nosotros vamos a definir como el propagador de los fermiones x menos y en espacio de posiciones. Y ya está, esto es la amplitud de ir desde de ir una partícula en y hasta x o una antipartícula de volver de x hasta y para un estado fermiónico. Bueno, pues ya está. ¿Preguntas? Bueno, decir que esto es también tenemos que tener en cuenta los espines. Esto es un bivector del espacio de espinores, ¿no? Tiene dos componentes espinoriales como para actuar desde el espinor que viene hasta el espinor que va, ¿no? Entonces se suma sobre ese tal, este es ese y obtenemos esta. Se prima, y esto es ese. Bueno, eso viene implícito. Y eso es lo que nos da la amplitud de probabilidad de ir desde un estado SP, EP, Q a otro estado de este rollo. Bueno, pues preguntas, cosas interesantes que se les hayan ocurrido, ¿entendieron algo? ¿No entendieron nada? ¿Esto es un follón? A ver, no es tan follón, porque tú tienes una ecuación diferencial, la pasas al espacio de momento y es un polinomio, despejas la solución y le vuelves a dar la formada. Es así de fácil, es la receta. Entonces coges la ecuación diferencial y dices, bueno, pues si nuestro operador diferencial elevado al cuadrado es Klein-Gordon, pues lo que tengo que hacer es incluir ya la transformada de un operador dentro de nuestra función de Green en momentos para que cuando le volvamos a verse la transformada nos dé en posiciones. Con el hoy veremos el propagador del fotón, que tiene que ser primero fijando el gauge, que es un grado de libertad extra que complica bastante las cosas. Bueno, pues con esto hemos presentado la ecuación de Dirac, hemos dicho lo que es los fermiones, los antifermiones, ha faltado documentar la causalidad, pero que nada más en tiempo. Los fermiones, los antifermiones, el spin que viene implícito como una representación dentro del espacio espinorial, la cuantización con anticonmutadores, porque hemos visto que los conmutadores nos dan una energía que no está acotada por abajo, por lo tanto no puedes definir un vacío consistente. Las relaciones de anticonmutación nos dan una estadística de tipo Fermi-Dirac en la que solo tenemos estados 0 o 1 de ocupación. Luego hemos definido también las amplitudes de probabilidad de ir de un estado fermiónico a otro y los hemos identificado con funciones de Green de nuestra ecuación de Dirac. Y hemos resuelto el propagador o la función de Green de la ecuación de Dirac
y el de Feynman. Pues bueno, esa es recapitulando lo que se ha visto aquí. ¿Qué se va a ver en un futuro? En un futuro utilizaremos estos propagadores que salen de manera explícita del método de cuantización de paz integral, estos mismos propagadores, que si no entendemos bien lo que es la paz integral no pasa nada, porque sabemos que estos propagadores son las amplitudes de ir de una representación a otra. Así que, como tenemos esos propagadores y tenemos unos métodos para corregirlos metiendo términos de interacción, pues obtendremos los diagramas de Feynman. El rollo de esto es que esto es en teorías libres. Hasta ahora no hemos considerado sino un único campo. Cuando metamos más campos y metamos interacciones, pues ya esto no funciona, no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es trabajar en pequeñas perturbaciones para poder desarrollar en torno a esto. Que esto sea una buena representación del suceso y que las perturbaciones solo den cuenta de cómo se está desviando de esto el proceso. Y esas perturbaciones nos van a dar los diagramas de Feynman y las reglas de Feynman para calcular todo lo calculable. Básicamente los físicos de partículas entienden todo como esto, que viene una partícula a una velocidad increíble, choca con otra y se va a otra velocidad increíble, por lo tanto es exactamente esto. Bueno, entonces no hay preguntas. ¿Algún comentario? Lo normal es que no entiendan nada, pero ya lo vieron una vez. La próxima vez que lo vean seguirán sin entender nada, pero a lo mejor entenderán que lo que no entienden nada de aquí es lo mismo que no entendían nada de acá. Entonces irán no entendiendo nada hasta que algún día entiendan algo. Pues esto funciona así. Así que, pues, se finí, ¿no? Venga.